En el marco del primer aniversario de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el país se ha visto envuelto en una gran cantidad, una crisis política, a la cual se le suma la liberación ordenada de Nicolás Petro, hijo del mandatario, y su ex esposa Daisuris Vázquez, a raíz de que él mismo le revelara a la Fiscalía el origen ilegal del dinero utilizado por el presidente, parte de ese dinero para su campaña presidencial del año pasado. Para profundizar más sobre este tema, lo que está sucediendo en la contingencia en Colombia, estamos con Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad, Fundación Paz y Reconciliación. Esteban, bienvenido a Canal 24 Horas aquí en Chile. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y un cordial saludo a toda la audiencia en Chile. Sí, Esteban, lo reseñábamos en la presentación, un año, 7 de agosto, un año de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia allá en Colombia, algo inédito para un gobernante de izquierda. ¿Cuánto ha cambiado ese año de ese gobierno que llegaba obviamente con ínfulas de transformación, de cambio? ¿Cuánto ha cambiado el ánimo y el poder del gobierno en ese mismo camino un año después? Nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos hecho un informe dentro del cual recopilamos toda la información relacionada en materia de seguridad, de paz total, de gobernabilidad, de aciertos y desaciertos por parte del presidente Gustavo Petro y su gabinete. Lo que tenemos hoy es que existía un anhelo de cambio, existía una narrativa que buscaba de alguna forma intentar hacer unas reformas profundas que se han venido quedando en el camino, además de una suerte de ajustes ministeriales que generan también una suerte de incertidumbre hacia el futuro. En materia de cifras, si observamos, el gabinete de Petro, conformado por 19 ministerios, tuvo cambios en 11 de estos ministerios, en donde se hicieron ajustes, especialmente por tres razones. Primero, porque aquellos ministros y ministras independientes no estaban generando una imagen cohesionada dentro del gobierno. Segundo, porque habían otros ministros y ministras que no estaban dando resultados. Y tercero, porque la representación de algunos partidos políticos tampoco estaba sirviendo para poder impulsar la agenda dentro del Congreso. En materia del Congreso también identificamos que en un primer momento hubo una agenda que obtuvo un gran éxito por una suerte de operadores políticos, como era el expresidente del Congreso, Roy Barreras, y el exministro del Interior, Alfonso Prada, que lograron pasar reformas importantes como la reforma tributaria, la aprobación del Acuerdo de Escazú, la creación del Ministerio de la Igualdad, así como la aprobación de la Ley de Paz Total. Pero al cierre de la relación del gobierno nacional con el Congreso de la República, se observa que hay una ruptura dentro de la coalición del gobierno, en donde el gobierno pierde mayorías, sobre todo en el Senado de la República y en comisiones estratégicas donde se van a discutir reformas del paquete del cambio que ha llamado el presidente, como la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Finalmente, para el caso de la paz total, observamos que si bien se han avanzado bastante en las negociaciones por primera vez de un cese bilateral con el ELN al fuego, así como con la posibilidad con otras 7 subestructuras a nivel nacional de llegar a acuerdos parciales para algún tipo de paces parciales en niveles urbanos, la violencia aún no ha disminuido a los niveles que Esteban. se esperan en el. Sí, tú nos relatabas bien cuánto ha cambiado un poco la coalición de gobierno, las estructuras de poder, el aparato político, y eso cómo incide, y tú nos mencionabas respecto a los proyectos, a este proyecto transformador. Tú mencionabas, claro, el tema tributario avanzó, no así el tema de salud, no así el tema previsional, muchos temas que también se están discutiendo aquí en Chile. Pero ¿cuánto golpea lo que hemos conocido, el caso de Nicolás Petro? Justamente se suma a esto que ya se traía, estos problemas que traía Gustavo Petro. ¿Cuánto golpea también? Porque la corrupción, los temas de credibilidad, de confianza, cualquier gobierno los tumba. En el fondo, ¿cuánto le afecta a Gustavo Petro que su hijo esté metido en este tipo de situaciones y cuánto lo golpea a él personalmente, la credibilidad sobre los colombianos? Hay dos asuntos importantes que hay que tener en cuenta en estos temas, y yo creo que es importante tener esa claridad. A nivel institucional en Colombia, nuestra constitución tiene un mecanismo que es bastante sólido respecto a los procesos democráticos y judiciales que se deben seguir para poder establecer si se va a dar algún tipo de sanción al presidente. Esto implica que esto se puede tomar años, incluso dentro del Congreso de la República, para llegar a un nivel de juzgamiento sobre estos hechos. Además, previo a eso, hoy no existe prueba alguna que determine que el presidente Gustavo Petro sabía o estaba involucrado en estos hechos. Entonces, es evidente que sobre los asuntos
constitucionales, institucionales y legales, en este momento no existe responsabilidad alguna del presidente Gustavo Petro y prácticamente es improbable que pueda llegar a un juicio ante el Senado de la República. En materia de términos políticos, que es algo totalmente diferente, es evidente que ya el gobierno arrastraba bastantes problemas de gobernabilidad en su relación con el Congreso. Y hay que decir que esto no se dio gracias al escándalo, sino se dio incluso previo al escándalo, por una razón importante. En Colombia, los partidos que se salieron de la coalición de gobierno son partidos tradicionales, acostumbrados a lógicas transaccionales y burocráticas para poder aprobar normatividades. Y es la primera vez en décadas que estos partidos discuten internamente e ideológicamente qué modelo de sociedad quieren. Entonces, si a eso le sumamos, por supuesto, el escándalo que se está dando y tal vez los problemas de legitimidad que haya en materia del proyecto político del presidente Gustavo Petro, en eso sí existe en este momento algo que va a suceder, que va a ser un bloqueo político y seguramente una suerte de vetos tanto del gobierno como de Claro. la oposición para poder pasar cualquier tipo de propuesta o de reforma en el Congreso. O sea, tú hacías una separación y está bien siempre hacerlo respecto a la situación judicial, entre comillas, del presidente Petro. Aquí no hay ningún, por lo menos, hilo que se pueda tirar que uno diga directamente aquí está involucrado en el caso de su hijo, el presidente de la República. Es un tema, pero distinto, como dices tú, es el efecto político. Eso es otra cosa y al final eso va, ¿crees tú, Esteban, a dificultar el avance, esas propuestas, esas reformas de salud, de previsional y todas que tú has mencionado, que son pilares fundamentales para el devenir de gran parte de los colombianos y las colombianas? Esas reformas, definitivamente, ¿tú crees que no van a llegar a puerto? ¿Definitivamente va a tener que matizar esas reformas? ¿Cómo crees que va a ser el resultado de ello? Andrés, mira, para responder en corto, sencillamente el presidente es una persona que toda la vida, desde que fue congresista y desde que fue alcalde, ha decidido que es el cambio o es nada. Y Ya, eso todo o implica que el nada. presidente, exacto, el presidente en absoluto va a buscar concertar algo de lo que él ha llamado con justa razón, que el poder que no ha tenido en Colombia una representación de carácter electoral, sino que es el poder de facto, el poder económico, no va a someter a la agenda del gobierno a lo que tradicionalmente ha sido no cambiar absolutamente nada dentro del país. Es entendible que la agenda que tiene el presidente Gustavo Petro es la de un cambio y si ese cambio no se da, sencillamente él va a Ya. acudir a un Esteban, fenómeno. es que quiero ir a un punto, porque aquí en Chile, claro, siempre se ha conjugado dos conceptos históricamente, que es, yo recuerdo en los 90 se decía, en la medida de lo posible, se avanza. Claro, tú quieres llegar 10, pero el escenario no te deja, avanzo 5. Claro, en el último tiempo también otro concepto es el realismo sin renuncia, o sea, aplicar realismo a un proyecto transformador sin renunciar, pero avanzar lo que se puede. En la lógica de Petro, para ti, ¿es avanzar todo o nada? Yo creo que en la lógica del presidente es eso. De hecho, nosotros en el informe que lanzamos del primer año hemos construido toda una suerte de concepto que el mismo presidente ha acuñado que se llama la radicalización democrática. ¿Qué significa esto? Que él, incluso dentro de los cambios que hizo en su gabinete, ahí se puede dar cuenta uno. De los 19 ministerios que hay en el país, en los 11 que hizo cambios, decidió sacar sobre todo a los ministros que representaban partidos políticos con los que hoy ya no tiene coalición en el gobierno y además de eso a ministros independientes. Y todos los que entraron ahora son más cohesionados ideológicamente hacia la izquierda. Y el presidente lo que ha dicho es, si no se van a dar esas transformaciones, entonces tenemos que ir a recibir y a buscar recibir el apoyo popular en las calles, en donde las calles sean los que presionen al Congreso de la República para saber si quieren o no quieren el cambio en el país. Y yo creo que es una visión que es totalmente válida en el sentido del ejercicio del gobierno para el presidente. Pero quiero acotar una cosa Dale. importante. Yo lo que sí creo como analista es que el presidente puede darse algunas peleas ahora mientras logra salir de este bloqueo político y es la reforma a la educación, la ley de sometimiento para poder negociar con las estructuras criminales a nivel urbano y la reforma agraria. ¿Por qué razón? Porque esas son reformas que no son polarizantes en este momento en el país respecto a la lógica de los partidos tradicionales que se resisten a poder hacer modificaciones. Sí, Esteban, claro, sabemos sobre todo hoy día que en política 1 año, 2 años es mucho tiempo, 2 meses, 1 mes puede ser mucho tiempo. Y lo decíamos en la presentación, lo conversamos al inicio, este es el primer gobierno de izquierda que ha habido en Colombia. ¿Puede
¿se puede ver hoy día o avisorar, no sé, para las próximas elecciones? Es decir, a ver, este proyecto de Petro, ¿la izquierda puede seguir gobernando o se va a volver a la lógica que se traía antes, no sé, po, de Duque, de Santos, de Uribe, con todos los matices que hay en la derecha, muchos agarrados, unos entre ellos que están peleados, pero ¿se va a volver a esa lógica o sientes tú que podría haber una continuidad de Petro? Yo te puedo decir a ti que pues un año es una eternidad para quienes perdieron el poder, pero es apenas un suspiro para los que apenas lo están arañando. Y eso es lo que vemos reflejado en este momento. Infortunadamente, las izquierdas, al no haber gobernado, digamos, dentro del escenario de la alternancia democrática en Colombia, desde el 2019 fue cuando se dio el primer cambio en elecciones locales, en donde por primera vez en 10 de las 32 capitales departamentales más importantes de Colombia se dio una alternancia hacia la izquierda. Hoy, en las elecciones locales del próximo 29 de octubre, que es uno de los mayores indicadores que tenemos, prácticamente la izquierda va a perder esos espacios de poder. Yo creo ¿Ese es que un como están termómetro? yo creo que como están los términos hoy en Colombia, por lo menos de los escándalos que están pasando, es muy difícil lograr que tú, como candidato o candidata a este proyecto político, pueda tener algún tipo de legitimidad en la lucha contra la corrupción, en la transparencia. Así el presidente no tenga un problema a nivel jurídico en este momento ni esté involucrado. Es sencillamente un asunto de legitimidad. Lo que puede pasar, y yo creo que en eso es en lo que le va a apostar el presidente Gustavo Petro, en la lógica de la radicalización democrática, es en decir, mire, yo quería hacer estas reformas, yo quería hacer este cambio y no me dejaron. Entonces, tú ya sacas las culpas hacia quienes tradicionalmente han gobernado y en ese sentido puede que de alguna forma logre recuperar algo durante los próximos 3 años en materia de la posibilidad de que la izquierda pueda volver a gobernar. Pero lo que yo creo a nivel de elecciones locales en este momento es que es muy complejo que la izquierda siga gobernando porque además de sus propios problemas que ha tenido, tenemos una coyuntura adversa. Sí, y recojo también de tus palabras, Esteban, para ir cerrando, claro, que uno podría entender en cualquier parte del mundo que un presidente, cualquiera sea el color político, se ven problemas, se ve este tipo de problemas que quizás no se ve directamente él involucrado, en términos, por ejemplo, el tema de su hijo, que él no está involucrado directamente hasta ahora, lo que sabemos, pero tiene un golpe político y eso complica su proyecto de gobierno. Tú ves que la lógica de Petro, en su discurso, él va más por el tema de radicalizar, de decir la culpa de no realizar las transformaciones fue de la oposición que no quiso votar, o sea, él no va a ceder, entre comillas. Te insisto, porque en nuestro país, claro, son realidades muy distintas, pero uno ve que hay un gobierno que, claro, cuando ve que las transformaciones están teniendo problemas en el Congreso, no tienen los votos, van cediendo, van dialogando y van entregando ciertas posiciones. Tú ves que en la lógica de Petro va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario, uno aprende a hacer de viejo, uno hace de viejo lo que aprendió a hacer de joven. Y la historia de la militancia de nuestro presidente desde el M-19, desde que fue congresista, desde que fue alcalde de Bogotá, es sencillamente que él no va a ceder en absoluto a la posibilidad de generar, así sea un cambio estructural, por mínimo que sea, pero que sea respetando la agenda que él tiene. Cuando a él le pasó exactamente lo mismo en la alcaldía de Bogotá, lo que pasamos fue de ver un presidente conciliador a un presidente de balcón y era saliendo a dar discursos dentro de los cuales culpaba, por supuesto, a quienes se han resistido a sus cambios y en ese sentido, pues en ese bloqueo político, él hacía lo que podía desde el Ejecutivo, en ese caso en la alcaldía, hoy lo hará dentro del gobierno, pero no creo que vaya a haber un espacio de conciliación y negociación porque ya es evidente que dentro de las cuotas de lo que había en su gobierno salieron todos y además de eso la ruptura de la coalición dentro del Congreso es irremediable por un tema jurídico y es que en Colombia nosotros tenemos regulada la oposición y la independencia dentro de la conformación del gabinete y solamente se puede cambiar por única vez dentro de cada 4 años esa modificación. Hoy los partidos que acompañaban mayoritariamente al gobierno se salieron y ya no pueden volver a ser parte de la coalición. Eso implica entonces que también la oposición ha decidido en medio de la radicalización antipetrista, antirreformas. Y seguramente en el peor escenario lo que podríamos ver es que ya demostró en el Congreso de la República los partidos independientes y los partidos de oposición que incluso pueden presentar contrarreformas. Y eso sí sería el peor escenario que se podría ver en este momento sobre una radicalización democrática no solo del presidente, sino también del ejercicio de la oposición y la independencia en Colombia. Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad, Fundación Paz y Reconciliación. Muchas gracias por este espacio con el Canal 24 Horas aquí en Chile. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo a la distancia.
Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Chao, chao.